La consulta médica. Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, para mí un honor, un placer poder estar cada sábado y durante la semana en esta BTV Canal 32. Nosotros siempre recordamos, estamos prestos para recibir también sus inquietudes, en sus preguntas y los temas que ustedes quieren que tratemos en esta consulta médica y los invitados especialistas a los cuales ustedes siempre nos envían a través de nuestras redes sociales todas sus inquietudes y que compartimos también con ustedes y con nuestros especialistas estos temas. Así que dejamos siempre abierta nuestras redes sociales para todas estas inquietudes con nuestros temas. Y uno de los temas que durante todo este año y durante siempre, porque es un tema que hemos abordado en varios programas, es el tema del dengue, podemos decir, pero hoy no vamos a hablar de dengue. Y es que para miles de millones de personas en todo el mundo, el zumbido de un mosquito más allá de su oreja puede significar mucho más que una picadura irritante. Y puede ser un riesgo, un presagio de enfermedades e incluso de la muerte. Una especie en particular, el mosquito Aedes aegypti, se ha extendido desde África a casi todas las regiones tropicales y subtropicales, llevando consigo la fiebre del dengue, la fiebre amarilla, el Zika y el chikungunya. El dengue, por lo menos unas 2.5 billones de personas en todo el mundo son amenazadas por el mosquito Aedes aegypti y por las enfermedades que este ocasiona. De esas cantidad de personas, unos 400 millones les da el virus del dengue. Y de esos 400 millones hay unos 500.000 personas que le llega a dar el dengue hemorrágico, causando la muerte a unas 25.000 personas que fallecen todos los años por causa del mosquito. 7 de cada 10 personas en el continente americano están expuestas a contraer el dengue, una enfermedad que este año ya supera los 2 millones de casos en la región, según estos datos de la Organización Mundial de la Salud. En este programa, les decía, nos vamos a hablar del dengue. Ya hemos hablado mucho de esta enfermedad en varios programas y seguiremos hablando. Pero hoy vamos a contarles sobre una empresa local que está utilizando análisis de Big Data y aprendizaje automático para predecir la ubicación y la hora de los brotes de enfermedades infecciosas en tiempo real a través de la utilización de la inteligencia artificial. Se llama y se trata de la empresa AIME. Study and control infectious disease outbreaks. When the triad is formed, outbreak of a deadly infectious disease spreads. It has been a challenging battle to fight infectious diseases such as malaria, tuberculosis, Ebola, flu, AIDS, and others. The lack of resources, technology, and infrastructure leads to enormous challenges in winning this war. Focusing on dengue is the first step in making the world a safer place to live. We are predicting deadly disease.
Y para hablarnos de este programa, precisamente esta es la empresa, y para hablarnos sobre esta interacción de estas nuevas tecnologías en la implementación y en la búsqueda de resultados en materia de salud, vamos a hablar precisamente con el presidente y cofundador de esta empresa, AIME, el señor Rainier Mayol. Él es ingeniero informático, también es presidente, decía, y cofundador de AIME for Life. Es una empresa que utiliza la tecnología para proveer soluciones en el ámbito de la salud. Qué bueno que está con nosotros. Yo me siento muy honrado de tenerte en este programa, Rainier. El honor a todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder hablar a usted y a todos sobre esta iniciativa que tenemos acá en AIME. Qué bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Epidemiología médica. Explícanos realmente de qué se trata AIME. AIME es una empresa que su meta es llevar esas operaciones que hacemos hoy en día en los gobiernos de salud pública, en empresas aseguradoras, llevarlas a la modernidad, a la tecnología, a lo nuevo, usando tecnologías como la inteligencia artificial o el análisis de mucha data, para que se tomen mejores decisiones, para que seamos más efectivos en nuestros operativos de salud, para poder realmente mitigar enfermedades, controlarlas y así reducir el riesgo, reducir las muertes y reducir el impacto que hacen estas enfermedades en toda la población, porque no solamente es salud, pero también tiene un impacto socioeconómico. Así que con análisis tecnológico queremos llevar a modernidad a todos esos sectores del público para que mejoremos ya así como ciudadanos, mejoremos no solamente lo que hacemos, pero cómo vivimos también. Así es. Bueno, yo quisiera más o menos ubicar a nuestros amigos y amigas televidentes en este tema. ¿De qué estamos hablando? Inteligencia artificial. ¿Cómo podemos definir la inteligencia artificial? Y después ver cómo realmente la podemos aplicar en el tema de salud. Es una excelente pregunta porque hay muchas concepciones erradas de lo que es. Mucha gente cree que es como Terminator, que va a acabar con la humanidad, pero realmente la inteligencia artificial no es más que una herramienta que ayuda a automatizar esos procesos que son muy manuales, muy monótonos. Y con esos procesos ya automatizados, entonces quedamos nosotros, los humanos, con tareas más específicas como interpretar, como ser creativos con esos resultados. Y la inteligencia artificial es no más que un gran nombre a muchas ramas distintas. Ok, y ¿cómo se aplica entonces? ¿De qué manera se fusiona, se aplica la inteligencia artificial en el campo de la salud específicamente? En el campo de la salud hay muchísimas oportunidades para aplicar inteligencia artificial. Por ejemplo, una aplicación muy conocida es un modelo inteligente que pueda leer radiografías automáticamente. Eso permite reducir el error, tanto el error humano como también el error de la misma radiografía que aparece, porque incluso cuando hay una anomalía lo puede identificar. Pero, como mencionaba anteriormente, la IA, inteligencia artificial, no es más que una herramienta. Entonces, para poder aplicarla no solamente a salud pública, pero en cualquier otro sector, siempre tiene que haber una colaboración. Tiene que haber una persona técnica que sepa de cómo implementarla, pero una persona con una especialización en esa área. Una persona que se especializa en salud pública, que pueda, por ejemplo, ayudar a ese técnico que sabe de todos estos algoritmos y pueda entonces juntos crear algo bueno, novedoso y que realmente tenga una efectividad. Nosotros vamos a compartir un video, ¿verdad? Un material que nos habla precisamente, está en inglés, pero está traducido. Pero es importante y queremos compartirlo, de cómo transformar la salud en inteligencia artificial. Es una cortesía de Centure de Argentina. Veamos. What's the power of AI? Does it have the power to help heal by transforming vast amounts of patient data into vital insights in an instant?
notifying patients when they're at risk, and helping them keep their recovery on track. Discovering new treatments and getting them to the people who need them the most, more quickly and safely. Helping doctors to care for more patients. And individually tailoring medicine with genetic data to be more precise than ever. AI can close the gap between diagnosis and recovery. That's the power of artificial intelligence. That's new, applied now. Bueno, ya teniendo una idea de qué se trata, de qué estamos hablando realmente, en el caso de Jaime, ¿cómo aplica esta inteligencia artificial a la salud? Sobre todo, y específicamente en esta gran experiencia con el dengue. ¿Cómo funciona? ¿Es una aplicación? ¿Es un algoritmo? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Bueno, inicialmente, en el 2015, nosotros vimos el dengue como una oportunidad de realmente crear un impacto. El dengue, como sabemos, ocurre en países tropicales por factores conocidos como lluvia, densidad poblacional, y observando que el dengue está tan bien definido, identificamos que puede ser predecible. El tema con el dengue, en términos de salud pública, es que cuando no sabemos dónde va a ocurrir un brote o cuándo va a ocurrir, entonces se toman decisiones sin base o mal planificadas. Entonces, justamente lo que ideamos fue un algoritmo, un modelo inteligente que recopila todos esos factores, toda esa data climática, geográfica, socioeconómica, automáticamente, y empieza entonces a identificar patrones en la data. Por ejemplo, si vamos a un país que llueve mucho y tiene una densidad poblacional alta, ahí hay más riesgo de que tengamos dengue, pero eso nada más fueron dos factores. Nosotros hoy en día analizamos 276 factores diferentes en tiempo real. Desde que se reporta un caso en un hospital, nosotros capturamos esa información y a partir de esa database buscamos entonces data climática, data geográfica, data socioeconómica, y ya entonces con esa información el modelo puede predecir. Ok, bueno, vamos a ver si nos ubicamos un poquito. Y ya esta tecnología se está aplicando en algunas partes del mundo, tengo entendido, ¿verdad? A través de AIME. Correcto, ya está en Malasia a nivel nacional, en todo el país. Está en Singapur y en Brasil, en Río de Janeiro. ¿Cuál es la experiencia que han tenido? ¿Ya qué tiempo? ¿3 años? ¿4 años? Tenemos 3 años. Realmente cuando yo inicié esta empresa, yo pensaba que se iba a vender rápido porque es una necesidad. Sí. Pero siempre hemos encontrado unas barreras al momento de llegar a esos gobiernos. Barreras que muchas veces no solamente son porque nos ven la cara de jóvenes, pero también porque es algo muy nuevo, algo que incluso la gente a veces se asusta. Entonces nosotros hemos creado estrategias para que cuando vemos a un país nuevo le expliquemos con detalle a la gente cómo funciona. Vamos a ver algunas gráficas precisamente sobre todo el procedimiento. Bueno, aquí estamos viendo un aproximado, ¿verdad? De la proyección, ¿verdad? Exactamente, las personas que están en amenaza de contraer el dengue. Y estamos hablando de 400 millones, como dijimos al inicio, ¿verdad? De personas que están sufriendo o le está llegando este problema, ¿verdad? En todo el mundo. Tenemos otra gráfica, ahí tenemos todo el procedimiento, más bien. Correcto. Cuando no conocemos cuándo van a ocurrir los brotes, entonces hay un manejo de los mismos no planeado. Okay. Y se toman decisiones para utilizar herramientas como mosquitos genéticamente modificados y fumigación, que en sí son muy buenas, son efectivas por sí solas, pero sin una planificación buena, entonces no se aprovechan. Entonces los gobiernos pierden recursos que son ya muy limitados por no saber justamente dónde concentrarse. También bueno, hay un proceso, dice, de fumigación, ¿verdad? Exacto, todo esto. Pero ya eso es ya posterior a los datos, ¿verdad? A los resultados. Esas son buenas acciones que con ya nuestra herramienta ya pueden entonces especializarse y enfocarse en cómo aplicarlas de una mejor manera. ¿Y qué otras ventajas, aparte de, vamos a ver esta gráfica también que tenemos en pantalla, pero preguntaba qué otras ventajas también tiene, no solamente ubicar quizás el brote, el foco para fumigar, ¿qué otras ventajas puede ofrecer este algoritmo, verdad?
Una de las ventajas más grandes es que aumenta la productividad de esos especialistas de salud pública muchísimo, porque en muchos países, como se trata de la salud pública, es muy manual. Hay unos cuantos casos que están muchas veces en un archivo de papel y el especialista o los especialistas lo que hacen es entonces tomar el caso y mapear unos cuantos. Con nuestra herramienta ya todo está automatizado. Desde que la persona llega a su oficina puede ver un mapa con todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el pasado. Tiempo real. En tiempo real. Magnífico. Y también tiene la ventaja de poder ver el futuro. Pero lo puede ver de una manera segregada, no solamente, vamos a decir, a nivel nacional, sino a nivel de provincia, a nivel de ciudad, a nivel de sector. Y ya entonces, con toda esa información, toda esa data organizada, tiene un manejo mucho más exacto, mucho más preciso. En pantalla vemos quizás las diferentes situaciones, ¿verdad?, que ustedes toman en cuenta para tomar la data, ¿no?, de los diferentes ambientes, como el clima, la geografía, ¿verdad? Correcto. El dengue, la ventaja que tiene es que es una enfermedad muy estudiada. Hay factores que ya aparecen mucho en literatura, pero la ventaja que tenemos con la inteligencia artificial es que no estamos limitados en las dimensiones, en la cantidad de datos. Entonces, uno empieza a experimentar con la data y dice, bueno, vamos a buscar también data de la radiación solar o data de cuando llega el punto de rocío. Entonces, todos esos factores los analizamos y eso es lo que nos lleva a tener una predicción tan buena. Ok, ¿y esta gráfica? Esta gráfica nos explica a nosotros ya en matemáticas la precisión que tiene el modelo. Con un 88.6% de precisión, quiere decir que en casi un 89% de los casos que predecimos son correctos por cada 100. Es decir, que ya el oficial de salud pública puede tomar confianza en el modelo y saber que lo que predecimos tiene un gran chance de que ocurra. Y que ya no está en fase experimental, No. sino que se está en fase de aplicación Exactamente. prácticamente en estos países, me dijiste Malasia, Singapur. en Filipinas, ¿verdad? Filipinas estamos ahora entrando, estamos en Ok. Singapur y estamos también en Río de Janeiro, Brasil. Vamos a ver otras gráficas sobre cómo funciona, y estamos hablando del procedimiento, ¿verdad? Cómo funciona el levantamiento de la data, sobre todo cómo se realiza y el procesamiento de la misma, ¿no? Vamos a ver las otras gráficas. Sí, aquí tenemos lo que es, ¿verdad? Está en inglés, ¿no? Me gustaría que nos explicara de qué se trata esta gráfica. Claro que sí. Esta gráfica viene del sistema que nosotros tenemos en Malasia. Malasia es avanzado y tiene un sistema de registro de datos en tiempo real. Por lo que cada vez que ocurre un caso que llega a un centro de salud, es un hospital o una clínica, eso se hace un reporte y se digitaliza. Eso es por ley allá en Malasia. Okay. Pero desde que se digitaliza, entonces llega a este nuevo subsistema que le llamamos Redint. Y entonces, desde que se llega a nuestro sistema, automáticamente empezamos a buscar toda la data relevante de diversas fuentes. Por ejemplo, hacemos una georreferencia, que quiere decir llevar una dirección a una geocoordenada. Con esa geocoordenada entonces buscamos clima. Ahí buscamos más de 70 valores diferentes de clima. Temperatura, velocidad del viento, dirección del viento, cuando sale el sol, cuando se va. Sitios de interés, como por ejemplo si hay escuelas cerca, si hay parques cercas, data geográfica como la elevación, que influye bastante también, y data socioeconómica. Entonces, este sistema también calcula todos los brotes y calcula las predicciones, o sea, lo lleva al modelo inteligente. Por lo que el humano realmente solamente ahora tiene que interpretar esa data, ver cómo está afectando el dengue a su jurisdicción. Por cada un caso, nosotros colectamos automáticamente alrededor de 276 variables diferentes. 276. Correcto, automáticamente ocurre en menos de 11 segundos. ¿Y por eso cada cómo caso. cómo procede eso? ¿La persona se comunica? ¿Hay alguna aplicación? ¿De qué manera se Perfecto. realiza? Desde que hay un caso en un hospital, nosotros estamos conectados con las redes de hospitales de allá en Malasia y ellos suben ese caso, lo digitalizan y lo suben a un sistema. Entonces nosotros nos integramos a ese sistema y jalamos esa data para que entonces procesarla.
Ok, bueno, definitivamente son datos confiables directamente de la fuente, ¿no? Correcto. O sea, no son datos tampoco que son adquiridos por una tercera persona que posiblemente una persona puede llamar y decir, bueno, hay un familiar aquí que tiene dengue, pero ese familiar no sabe si realmente es dengue que Exacto. tiene, ¿no? Esos son casos rumores, se conocen así en salud pública. Y nosotros, para esta predicción, para los gobiernos, no usamos esa data de rumores. Esa data de rumores sí la usamos en nuestra app móvil que tenemos, que es para toda la población, porque aunque sean rumores, sí nos deja decir, por ejemplo, la incidencia que tiene el dengue en las familias de cada quien y nos deja saber la preocupación que tiene la gente y dónde la tiene. Entonces, eso permite a oficiales de salud pública hacer mejores campañas públicas para enfrentar el dengue, para enfocarse en eso. O sea, está funcionando ya una app, Está una app, funcionando, exactamente. que la gente puede puede bajarla y puede enviar también las informaciones a través de Exactamente. esa app. Incluso también puede traerle fotos a criaderos, porque, por ejemplo, en el dengue uno de los principales acciones es identificar criaderos de mosquitos. Ujú. Si no identifica uno, lo puede eliminar. Tenemos una gráfica de la app también, me gustaría ponerla, a ver si. Esta Exactamente. esta es la app, ¿verdad? Esa gráfica le enseña las predicciones que hay basadas en rumores y también si ven por ejemplo una camarita que hay abajo le permiten tomar una foto a un criadero o algo que sospeche el individuo y tenemos entonces ahora un equipo que verifica esas imágenes y se las suple a salud pública. Eso por ejemplo ayuda a tener un registro visual de lo que está pasando y a los técnicos a ir directamente a donde están esos criaderos. ¿Cuáles datos arroja la aplicación, dijiste, pero todo el sistema? O sea, realmente, ¿cuáles son esos datos importantes y de qué nos sirven y cómo realmente se pueden aplicar para la solución de problemas? Lo más importante de todo es que organiza la data de una manera que garantiza el aprovechamiento de la misma. Por ejemplo, en Malasia, como en muchos países, incluyendo Dominicana, tenemos técnicos que tienen una jurisdicción. Por ejemplo, en un sector o los sectores, ese es el lugar donde opera. Entonces, la plataforma le permite a ellos ver en su jurisdicción, en su sector, en su distrito, lo que está ocurriendo, qué ocurrió y qué va a ocurrir. Pero también le da data que antes era muy difícil de obtener, como por ejemplo data climática, data de densidad poblacional, y le da vida a esa data que antes no se usaba, porque por ejemplo, antes ellos no usaban la cantidad de sexo femenino y masculino que tenían. Ya lo puede ver automáticamente, la edad, el tipo de familia que hay. Bien, porque me supongo yo una población en donde exista, por ejemplo, una laguna o exista ciertas condiciones climáticas y todo eso, son parte de las informaciones que se recaban para tener una data realmente confiable, ¿no? Correcto. Tenemos, por ejemplo, sabemos de cada distrito, de cada sector, sabemos qué hay cerca, si hay escuelas, si hay parques, si hay lagos, si hay una playa cerca. Sabemos todo eso y el oficial ahora lo puede ver con varios clics. Ya, muy bien. Yo creo que definitivamente vamos a continuar conversando sobre estos temas, ¿verdad? Un poco, yo diría, en los que definitivamente nuestro país va a tener que abocarse, porque la tendencia definitivamente es la tecnología, ¿no? Y miren ustedes cómo son los beneficios que precisamente y sobre todo este algoritmo puede resolver tantos problemas y sobre todo este gran problema que año tras año para nosotros es un gran problema del dengue, ¿no? Vamos a compartir precisamente en otros países, y entiendo que Brasil es el número uno en cuanto a dengue se refiere. ¿Ustedes piensan trabajar, tienen alguna experiencia o han tenido alguna experiencia en Brasil? Me gustaría conversar sobre ese tema, pero a lo que me refería era que en Brasil ha habido muchos avances, sobre todo, por ejemplo, en el criadero de mosquitos transgénicos, que es un tipo de mosquito que se cultiva para que también infecte de alguna manera a la hembra, ¿verdad? Y esta experiencia queremos compartirla contigo y luego vamos a comentarla de cómo Brasil ha implementado toda una fábrica de mosquitos transgénicos, ¿verdad? Y
millones de insectos que aletean antes de ser liberados en la naturaleza. Se habla de 60 millones de zancudos transgénicos fueron liberados, por ejemplo, el año pasado, hasta un 90% de estos mosquitos modificados que van a tener influencia precisamente con las hembras para que no piquen, ¿verdad? Vamos a ver este reporte importante y luego de la pausa continuamos con nuestro invitado de hoy. Esta es la mayor fábrica de mosquitos transgénicos del mundo. Abrió sus puertas esta semana en la ciudad de Piracicaba, a unos 140 kilómetros de Sao Paulo. Según su responsable, la firma inglesa Oxitec tiene una capacidad de producción semanal de 60 millones de zancudos transgénicos. Su misión, combatir el mosquito Aedes aegypti, vector de virus como el dengue y el Zika. Ya sabemos que hay que eliminar el vector, y para tratar la enfermedad hay tres cosas: el virus, el vector y las personas. Atacando una de estas tres cosas, podemos eliminar la enfermedad. Según la firma, en 5 pruebas de campo entre 2011 y 2014, la población de mosquitos salvajes de Aedes aegypti disminuyó en torno a un 90% después de la liberación de los zancudos modificados. Oxitec aún no obtuvo el permiso de comercialización de parte de la Autoridad Sanitaria de Brasil, pero la alcaldía de Piracicaba ya acordó desembolsar más de $1 millón durante 4 años. En un primer momento serán liberados 10 millones de mosquitos por semana en esta ciudad de 360.000 habitantes. Los liberados serán machos del linaje desarrollado por Oxitec. Las hembras se guardarán para mantener la reproducción. Según el plan, en la naturaleza estos machos copularán con las hembras salvajes, y la prole, lejos del ambiente controlado de los laboratorios, morirá antes de llegar a la vida adulta, sin haberse reproducido. Ambientalistas han cuestionado que no haya estudios de largo plazo sobre la liberación de insectos transgénicos, ni estudios epidemiológicos sobre su efectividad. Usted está en sintonía con la consulta médica. Hoy estamos conversando con Rainier Mayol, es un ingeniero informático dominicano, ¿verdad? Rainier es cofundador, presidente de la empresa AIME, una empresa que utiliza la tecnología para proveer soluciones en el ámbito de la salud. Y estamos conversando sobre, ya la gente ha tenido informaciones a través de los medios sobre esta tecnología, ¿verdad? Y la aplicación de la inteligencia artificial en la solución de problemas de salud. ¿Ustedes están trabajando hoy solamente en el tema de salud? Actualmente tenemos una empresa hermana que se llama AI for Good, o inteligencia artificial para el bien, que también tenemos servicios fuera de salud pública como agricultura, economía, feminicidios también. Entonces, AIME se enfoca solamente en salud pública, con temas post-mosquito también. Ya tenemos información y proyectos con diabetes y con enfermedades de hipertensión. Pero AI for Good sí trabaja ya en diversos temas como acuicultura, agricultura y otros. Bueno, vimos en el reporte pasado, antes de la pausa, la utilización de mosquitos transgénicos. No es un tema que quiero abundar mucho, pero sí definitivamente es parte de las soluciones que puede arrojar precisamente en este caso. Para poner un ejemplo, y tú me corriges, si en dado caso se define a través de tu algoritmo una población o una comunidad de donde se está siendo más afectada, entonces el mosquito se enviaría directamente a esa población, ¿verdad? Correctamente, ¿Sí? Nuestra para plataforma, tener una idea, sí, de cómo funciona. Exactamente. Nuestra plataforma simplemente cataliza, acelera y mejora las decisiones finales. Entonces, una decisión final es dónde llevar esos mosquitos genéticamente modificados, que es una decisión muy delicada porque cada mosquito cuesta en promedio 10 euros. Entonces, 10 euros cada mosquito. Cada mosquito. Exactamente. Entonces, un mosquito costaba tanto dinero. Sí. Entonces, con esta herramienta les ayudamos a salud pública a invertir inteligentemente su dinero. A decir, no, mira, yo voy a comprar tantos mosquitos y lo voy a enviar a tal zona. De esa manera garantizo que el mejor retorno a la inversión posible.
O sea que esos mosquitos ellos los producen para venderlo, no Correcto. solamente para tratar el problema en Brasil, sino que también lo comercializan, ¿no? Exactamente, esos mosquitos Increíble. son comercializados y son un poquito costosos, pero hay que reconocer que son una muy buena herramienta para mitigar la enfermedad de carácter ya genético. En otros temas que no sean directamente el dengue, ¿cómo nos ayuda esta solución, verdad? Vamos a hablar de vacunas, por ejemplo, y de otras enfermedades. Por ejemplo, estamos trabajando ahora con diabetes e hipertensión. La ventaja que tenemos es que podemos analizar mucha data al mismo tiempo y relacionarla una con otra. Por ejemplo, a nosotros se nos solicitó hace unos meses que querían saber todos los sitios de comida rápida que había en Malasia. Malasia se le conoce como el país más gordo de Asia porque es donde más diabetes hay. Por lo que cuando nos solicitaron eso pensaban que nosotros teníamos que durar meses buscando esa data y que íbamos a cobrar mucho, pero lo hicimos de gratis y lo hicimos en un día porque ya teníamos la herramienta diseñada. Entonces, con esa data pudimos ver que sí, en lugares donde hay más restaurantes de comida rápida hay más índice de diabetes. Entonces, esa es la ventaja que tenemos ahora, no solamente con inteligencia artificial, pero también con análisis de data, que podemos ver cosas que siempre han estado ahí, pero ahora sabemos que son la realidad. Y si conocemos algo, entonces podemos controlarlo, podemos mitigarlo y podemos crear acciones que realmente conlleven a mejorar una situación. Qué bien, y también las informaciones hacia la población para que cambien el estilo de vida, por ejemplo, a una población específica en determinados espacios específicos, ¿no? De un país cualquiera, ¿no? Yo quisiera saber cómo llegaste tú a todo esto. Que este proyecto realmente, ¿cómo surge? ¿Por qué tú estás trabajando este proyecto? Bueno, yo soy ingeniero telemático de carrera aquí de la Pucamaima y en 2015 tuve la oportunidad de ir a la NASA a hacer un estudio de 3 meses, un estudio de posgrado. La NASA me eligió por ser uno del área de tecnología y por querer también hacer bien en el mundo. Entonces en el programa habían personas de todo ámbito, de todo el mundo. Habían periodistas, médicos, cineastas, ingenieros, tecnólogos. Y el programa consistía en unirnos todos juntos ahí en ese programa y simplemente a pensar cómo la tecnología pudiera ayudar a un problema, a solucionar un problema. Entonces, el primer día de clases conocí al doctor Desi Raya, que es malayo, es de Malasia, y él me comentó el problema que hay con el dengue, que es cuando no sabemos ni dónde ni cuándo hay un brote, entonces tomamos las decisiones. Y ya conociendo el problema, entonces pudimos idear una solución. Entonces ya después de ahí partió todo, creamos un prototipo en esos 3 meses, dio buenos resultados, nos ganamos un fondo para ir a Brasil una primera vez. Y luego de ese fondo, de ese operativo, ellos mismos nos contrataron. Y el resto es historia, ya creamos una compañía que no solamente ve dengue y Zika y chikungunya, pero que también ve salud pública en general. Nuestra meta es realmente mejorar las decisiones que se toman en tan importante sector. Porque si mejoramos salud pública, mejoramos el país. Si mejoramos el país, mejoramos nuestros ciudadanos, nuestros compañeros dominicanos, por ejemplo. No, y se entiendo una más rápida acción con respecto a los problemas de salud, ¿no? Y sobre todo más focalizados, porque en la medida que ya usted sabe cuál es el problema y dónde está el problema, se economiza mucho dinero, ¿no? ¿Por dónde anda precisamente una de nuestras preguntas, la inversión, por ejemplo, en estos países? En Brasil tengo la nota estamos hablando de 1.3 billones al año para tratar el tema del dengue, ¿no? Ellos se invierten mucho realmente. Brasil es el país que más invierte. Ya subió la cifra, anteriormente era solamente casi 1 billón. Ya llegó a 1.3, como usted dice, pero el costo de nosotros es sumamente asequible. Nosotros cobramos generalmente por cantidad de casos. Por ejemplo, en Malasia, que hay 100.000 casos al año, el costo va por los $300.000 al año. Entonces, algo sumamente asequible. Y las ventajas son muchísimas. Aumenta la productividad, mejora la situación y
automatiza ciertos procesos que antes eran un dolor de cabeza para esos técnicos, por ejemplo. Ya. Bueno, me gustaría conversar sobre el tema local, el caso dominicano. ¿Qué expectativa, qué han hecho ustedes o tienen pensado, verdad, trabajar en el país? ¿Se ha hecho alguna propuesta? Me gustaría que me hablara sobre el tema local. Perfecto. Aún no hay muchos proyectos en la área de salud pública en Dominicana, pero la buena noticia es que el actual ministro de Salud se comunicó a mí a través de la directora de la UNAPI, de la doctora Sandy Lockhart, Qué bien. y que quiere una reunión conmigo ya el año que viene. Oh, qué bien. Aquí hay un reto que es la data. Aquí la data, no se tiene un sistema, vamos a decir, como el de Malasia, que acumula toda la data en tiempo real, por lo que en esa reunión yo quisiera presentar propuestas de un sistema de registro de información en tiempo real, que desde que ocurra un caso en San Juan, sabemos automáticamente cuándo ocurrió, dónde ocurrió. El problema de eso es que precisamente hay una disparidad con respecto a los números en el caso de que salud pública, y debe ser así, debe de confirmar a través de la analítica que realmente es un tema de dengue, porque por ejemplo en un hospital se dice, bueno, han muerto o hay tantos casos de dengue, pero realmente no han sido confirmados aunque tengan todos los síntomas, ¿no? Eso es un caso que es bueno ya ver qué se ha hecho en otros países. Por ejemplo, en Malasia hay diferentes etapas en el proceso. Por ejemplo, la primera etapa es una notificación de dengue sospechado. Es decir, se cree que un caso es dengue, pero tiene la marca que hay una sospecha, que no es confirmado. Desde el momento que el laboratorio confirma que es dengue, entonces ese estado cambia de sospechado a confirmado. Y ya entonces se tiene no solamente un registro de los casos confirmados, pero también de aquellos que se pensaron que eran dengue. Eso ayuda mucho, ¿por qué? Porque incluso al médico, al hospital, se le puede decir, mira, tú estás notificando casos que realmente no son eso, que son otras cosas. Entonces ya con un registro, vamos a decir, tan detallado como ese, las ventajas son muchas. No solamente es saber qué está pasando en caso de dengue, pero saber qué está pasando a nivel de médicos, a nivel de reportes, por ejemplo. Eso ameritaría toda una estructura definitivamente, porque tanto los laboratorios como los hospitales, bueno, se está hablando del expediente también digital, que es todo un avance y creo que eso está en proceso, que puede ser parte de toda esta estructura, ¿verdad? Correcto. Que se puede formalizar y yo entiendo que todo es un proceso y que de la noche a la mañana es imposible, que tiene que ser definitivamente paulatinamente que se vayan implementando estos procedimientos, ¿no? Sí, también hay una ventaja que ya hay ciertos actores que guardan y registran esa data. Por ejemplo, una aseguradora guarda toda la información referente a un paciente. Ya. Si el paciente tuvo dengue, entonces también la aseguradora sabe eso. La CISAFRIL sabe eso, pero la data llega cada 3, cada 4 meses, por lo que no es algo en tiempo real. Y ya luego de 3 meses ver nosotros en pasada no da la efectividad que uno quisiera verlo en tiempo real, por ejemplo. O sea, que los mecanismos están, es la manera en cómo lo obtenemos y la velocidad en que lo obtenemos. Ya, bueno, si hay alguna idea que se te queda con respecto a lo local y la implementación, definitivamente resultaría mucho más costoso, entiendo, que en otros países, ¿no? Por precisamente los problemas de estructuras que no tenemos, ¿no? La buena noticia es que ha ocurrido en otros países, o sea, hay mucho donde podemos aprender, y si ya ha ocurrido en el pasado, entonces podemos tomar la mejor decisión. Ese software de registro es algo básico en el desarrollo, pero hay que tener cuidado en el diseño. Entonces eso es justamente algo que nosotros quisiéramos apoyar, porque ya una vez tengamos registrado no solamente dengue, pero todas las enfermedades del país, las ventajas son muchísimas. Incluso yo diría que tener todo registrado y que esté disponible siempre da una ventaja mucho mayor a que tener una predicción en un tiempo mucho más corto. ¿Por qué? Porque para la predicción hay que tener data histórica, hay que tener unos cuantos años ya data acumulada. Entonces, yo considero que si el país obtiene o crea un sistema de registro de enfermedades único, que sea en tiempo real, el país va a mejorar casi de la noche a la mañana. Ya, pero definitivamente sí va a tomar mucho tiempo porque hay que acumular todas esas datas y eso para la predicción, pero ya hay cosas que se pueden hacer, como analizar la situación, ver, ver cómo fue en el pasado, aprender, mejorar los hospitales basados en eso y crear mejores políticas públicas de salud según esa información histórica.
ya luego puede venir esa predicción que va a catalizar, a exponencialmente mejorar la situación. Ya entiendo. Bueno, ustedes son la única empresa, ¿verdad? En este caso que ofrece este tipo de servicio. Correcto. Nosotros sospechamos que somos los únicos porque la barrera de entrada es bastante difícil. Sí. Pero lo bueno es que ya los países están viendo esta necesidad. Por ejemplo, el ministro de Economía actual, Juan Ariel Jiménez, me contactó para que lo ayudara en su gestión y estamos ayudándolos a él en temas de socioeconomía. Qué bien. Pero que ya se sabe el poder de la inteligencia artificial, de los datos, para una buena gestión pública. Bueno, ese es el futuro. La Big Data sea definitivamente la tecnología en todos los estratos, ¿verdad?, de la sociedad y en todos los temas, en todas las profesiones, definitivamente es la tendencia. Nosotros precisamente como tendencia de este programa también compartimos con ustedes algunos reportes de las agencias internacionales y nos llama mucho la atención precisamente hablando de inteligencia artificial, una aplicación que se ha llamado iPoly, que permite a través de su teléfono inteligente comprender objetos y colores a través de la inteligencia artificial, y se está utilizando mucho, sobre todo para personas con discapacidad no videntes. Vamos a ver esta experiencia también como parte de esta muestra de la utilización de la inteligencia artificial en la salud. Patio, chairs, cup, pot, cup, coffee cup. Pepsi, cherry, Pepsi Coca-Cola, Coca-Cola. Trash bin. You are looking at a new Apple earbuds. Hey, wow, that is all right. That's like magic. I mean, I don't know how they can. Wow, that's so impressive. I don't even know what to say. I'm just kind of shocked. Toilet, roll. Toilet. Trash bin, socket, bathroom sink. Bathroom, door, kiwi green, flat green, light gray, dirty orange, pumpkin, dirty orange, silver, reddish, dark blue, light red, maroon, light red. A Labrador, a Labrador medium, a Labrador. I would just love to take this thing and explore and just see what I find. It would be so cool. Usted está en sintonía con la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Hoy me siento de verdad muy complacido con esta presencia y esta conversación tan agradable con Rainier Mayor. Es ingeniero informático. Él quería decir, ¿verdad?, que prácticamente es un orgullo nuestro porque esta actividad que está desarrollando prácticamente para beneficio no solamente de nuestro país, sino para todo el mundo, es producto también de nuestros jóvenes dominicanos emprendedores. Él es ingeniero informático, presidente y cofundador de AIME, una empresa que utiliza la epidemiología, la salud pública y la inteligencia artificial para predecir epidemias, ayudando a gobiernos que puedan batallar contra las enfermedades infecciosas antes de que ocurran. Si tú, Rainier, si tú fueras a definir este trabajo que has estado realizando, ¿cómo tú podrías definirlo en algunas palabras? Retador. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que iban a ser más sencillas, pero barreras que encontramos allá que ya estamos resolviendo. Entonces, ha sido también muy gratificante. Realmente no esperábamos tener tantos reconocimientos, tanto de la comunidad científica como de la
comunidad de medios y justamente con esos recepción, con esas ayudas, hemos logrado llegar a todos esos países. Así que muchas gracias también hoy por esta invitación, que quizás nos sirva como plataforma para también implementarla aquí en el país. Así es. Bueno, también quiero decir que Rainier ha sido reconocido y fue reconocido el proyecto en el concurso de innovadores menores de 35 años de Latinoamérica, esto en el 2017, realizado por MIT Technology Review en español. El equipo también suyo ha sido invitado a presentar también todo este proyecto en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, también lo vi en TechJob, ¿verdad? Y nada, que otros reconocimientos has tenido, ¿verdad? Definitivamente, bueno, a nivel mundial, ¿no? Recientemente, la semana pasada, Forbes, ¿verdad? Exactamente, Sí, claro. quedó como uno de los 30 menores de 30 en el sector salud, que está haciendo un impacto a nivel mundial. Pero, como digo, eso es un esfuerzo de todo un equipo, no solamente una persona, pero sí doy gracias a que tengan un tan buen equipo, tan eficiente y tan productivo, que nos permita llegar a esos lugares, a hacer un impacto. Tu equipo, brevemente, ¿cómo está conformado? Aparte de tú, ya mencionaste al doctor, el epidemiólogo, ¿verdad? Correcto. Tu socio. Tenemos 12 personas en el equipo, las cuales 6 son dominicanos, incluyéndome a mí, que trabajan con la parte técnica. Los otros 6 son malayos, que trabajan con la parte ya legal y operativa. Entonces, así se conforma. Tenemos, por ejemplo, 2 PhD en el área de ciencia de datos, 2 médicos que trabajan con nosotros directamente en la parte de innovación, y ya entonces todo el personal técnico administrativo. Qué bien. Bueno, yo quisiera dejar esta última parte del programa para un mensaje, ¿verdad?, que tú pudieras dar a todos los jóvenes dominicanos, sobre todo aquellos que piensan o están emprendiendo, ¿no? Yo quisiera que todo el mundo lea un libro que se llama The Lean Startup, que explica que debemos crear productos que realmente vayan a ser usados, que realmente la población necesite, porque muchos emprendedores muchas veces crean servicios o productos los cuales ellos creen que van a ser utilizados por todos, pero realmente no es así. Entonces, siempre creen productos que realmente sean una necesidad, que mejoren algo o que revolucionen completamente un sector. Bueno, gracias, Rainier. Nosotros estamos complacidos, también estamos muy complacidos de poder haber compartido esta maravillosa experiencia. Rainier Mayor, ingeniero informático, presidente y cofundador de la empresa AIME, que es una empresa que utiliza precisamente la tecnología y la inteligencia artificial para los problemas de salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Será pues hasta otra consulta médica. Bye bye. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.